Muy bien, comenzamos el programa La Noche del día de hoy. A propósito del tema del día que les hemos presentado en este informe, hoy le preguntamos a nuestros televidentes si este decreto en el que el presidente venezolano Nicolás Maduro fija la línea fronteriza en territorios marítimos que están en disputa con Colombia, para ustedes, ¿qué significa? ¿Una provocación, una distracción política, como muchos creen, o una legítima reivindicación del pueblo venezolano? Es la pregunta que les hacemos el día de hoy. Las cuentas de Twitter, ahí ustedes las ven, están en la parte inferior de nuestra pantalla. Ustedes opinan y nosotros leemos algunas de las opiniones que ustedes presenten para que participen en este espacio periodístico. Voy a saludar a mis invitados el día de hoy. En Bogotá, Colombia, nos acompaña Carlos Alberto Patiño, es profesor de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en conflictos internacionales contemporáneos. En Bogotá también está Rafael Nieto Loaiza, abogado con especialización en Derecho Constitucional y experto en Derecho Internacional. Y en nuestros estudios en Caracas, Venezuela, está Emilio Figueredo, quien fue embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas para la aplicación del Acuerdo de Ginebra. Emilio Figueredo lleva más de 45 años estudiando los temas limítrofes de Venezuela. Fue integrante de la delegación de Venezuela para las delimitaciones de áreas marítimas y submarinas entre ambos países. Con Colombia, a mis invitados les doy la bienvenida. Voy a comenzar con Rafael Nieto Loaiza, quien ha estado también analizando los efectos que tuvo en Colombia este decreto emitido por el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Señor Nieto Loaiza, desde su opinión, esta decisión que acaba de tomar el mandatario venezolano, ¿cómo puede interpretarse? Buenas noches, Jefferson, para usted y para todos los televidentes de NTN 24 en las Américas. Hay unas circunstancias relacionadas con la perspectiva internacional y otras con la perspectiva interna. Yo no tengo la menor duda de que la decisión de Caracas está dirigida a buscar un mayor apoyo político del régimen venezolano con ocasión de las elecciones parlamentarias que se van a realizar en diciembre de este año y a tratar de desviar la atención de la crisis económica que está sufriendo este pueblo hermano. Por supuesto, también de paso se da respuesta y se calma a algún sector de las Fuerzas Armadas chavistas que son profundamente anticolombianas. Desde la perspectiva interna colombiana hay elementos que están todavía sin resolverse. Yo no entiendo aún cómo es posible que la Cancillería colombiana se haya demorado más de 20 días en enviar una nota de protesta a Caracas. El decreto es del 27 de mayo, la respuesta colombiana es apenas del viernes pasado. Primero. Segundo, no me explico cómo la canciller colombiana hace parte de la mesa de negociaciones de La Habana y está distraída en esas tareas en lugar de estar atendiendo los frentes internacionales que son muchos, en particular los pleitos contra Ecuador y Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia y además ahora esta situación con Venezuela. Y finalmente, desde una perspectiva del derecho internacional, uno tendría que decir que la delimitación unilateral de fronteras es claramente inaceptable, no hay norma de derecho interno que soporte una acción de esta naturaleza y, por supuesto, es una violación del derecho internacional. Las delimitaciones de fronteras se hacen por tratados entre los países fronterizos o, en su defecto, por un arbitraje internacional o por una decisión de la Corte Internacional de Justicia. La decisión unilateral del gobierno venezolano de delimitar unas zonas con Colombia y con Guyana, por otro lado, pues ciertamente son violatorias al derecho internacional público y no constituyen solamente una provocación, son claramente una agresión contra Colombia. Señor Nieto, permítame, voy a nuestros estudios en Caracas, Venezuela. Está Emilio Figueredo, él es ex embajador de Venezuela ante la ONU. Señor Figueredo, ¿cuál es su opinión? ¿Usted cómo interpreta este decreto que fue emitido hace ya cerca de un mes, el pasado 26 de mayo, por el presidente venezolano? Bueno, buenas tardes. Bueno, saludos a la audiencia y saludos a todos los oyentes de NTN 24. Yo creo que este es un tema difícil de interpretar. Hay una interpretación desde el punto de vista del derecho interno, de la política interna y otra interpretación desde el ángulo del derecho internacional. Yo me voy a referir esencialmente a los aspectos internacionales de este tema, ¿no? Primero que todo, ese decreto de 1787 no está específicamente destinado a Colombia, sino que lo dividen en 4 zonas, todo el espacio marítimo que baña las costas de Venezuela. La zona 1 se refiere a la zona atlántica, hay una zona 2 que es el Caribe Oriental, otro con el Caribe Central
y esta que estamos haciendo referencia hoy es la zona 4, que se refiere al Caribe Occidental. Evidentemente se puede interpretar de muchas maneras la racionalidad o no de este decreto. Lo más importante, pienso yo, es que tenemos que guardar la síntesis necesaria y entender que desde hace muchos años venimos trabajando juntos, colombianos y venezolanos, en muchos escenarios. Yo particularmente soy de los que quedan del grupo que se reunió en Roma en los años 70, y lo que me llama la atención es que con estas posiciones, por un lado el decreto venezolano y por otro lado la respuesta de la canciller de Colombia, nos pone todos de nuevo en el punto cero. Y en el punto cero quiero decir lo que estábamos discutiendo cuando los jefes de la delegación eran don Germán Sea y José Alberto Zambrano Velasco. Y en la parte técnica estaba yo por Venezuela y por Colombia estaba Julio Londoño. ¿Sí? Una pregunta. ¿Hay algo de lo que pues, usted plantea cuando afirma que únicamente se va a referir a temas que tengan que ver con el derecho internacional, en lo que tiene que ver con el análisis de este decreto? Y es con algo que planteaba el señor Nieto Loaiza. ¿Un país puede modificar sus límites marítimos, aéreos, territoriales a través de una ley? ¿Así afecte los de otro país, como es el caso de Colombia? Definitivamente no. Mire, yo soy un partidario de las negociaciones internacionales y participé en muchas. Participé junto con Isidro Morales en una serie de limitaciones que hicimos en el Caribe y durante 12 años fue miembro permanente y principal de la delegación de Venezuela en la Conferencia de las Naciones Unidas, la tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Yo conozco perfectamente cuál es la situación internacional, lo que me preocupa, y afortunadamente he visto una gran sensatez en algunas figuras públicas colombianas que se han dado cuenta la naturaleza real de esta situación. Me gustó mucho la declaración del presidente Uribe, a pesar de ser firme en la posición colombiana sobre lo que se ha llevado adelante en la CONEC, en la cual durante su presidencia y por Venezuela hubo una delegación presidida por el general Olavarría y por Colombia Rodrigo Borrero, ¿no? Y se avanzó, pero no tanto en la parte marítima, tengo entendido, porque hay problemas por resolver, como dijeron antes, de limitaciones de áreas marinas y submarinas, evidentemente es uno de los problemas, pero también hay problemas pendientes entre Colombia y Venezuela de demarcación de la frontera, porque a pesar del arbitraje y de la Comisión Suiza, hay muchos puntos que no han sido precisados, y era justamente parte del trabajo que estaba haciendo esa comisión de los dos países. Yo soy un convencido de la relación bilateral y de la negociación. La negociación es la única manera para que los países puedan resolver favorablemente sus situaciones sin dejar heridas abiertas. Yo creo que Colombia y Venezuela son vecinos que tienen una larga historia y una tradición común, y en muchas situaciones hemos trabajado juntos, inclusive en otros escenarios aparte, ¿sí? Sí, permítame que debo ir a la ciudad de Bogotá, Colombia, con el señor Rafael Nieto Loaiza, quien, como lo dije al comienzo, ha estado también investigando ese tipo de temas. Señor Loaiza, Nieto Loaiza, ¿qué viene de aquí en adelante de su análisis en lo que tiene que ver con los planteamientos que ha hecho el presidente Juan Manuel Santos? Hay una nota de protesta enviada por el gobierno colombiano casi un mes después de que el presidente Maduro emitiera este decreto, y aún no hay una respuesta a esa nota de protesta. ¿Cómo debe actuar el presidente Juan Manuel Santos de acá en adelante? Hubo un comunicado del gobierno venezolano que no es una manifestación formal de este gobierno. La canciller Holguín y el presidente Santos han dicho hoy que esperan un pronunciamiento formal por parte de Caracas. Eso es lo correcto. Ahora, por fin, uno tendría que decir, se ha pronunciado el presidente, tendrá que seguir haciéndolo hasta que consiga una respuesta formal del gobierno venezolano y se establezca un procedimiento, ojalá de carácter bilateral, para acelerar una delimitación acordada, consensuada de la frontera, y en particular una delimitación de aguas marinas y submarinas en el Golfo de Coquibacoa de Venezuela. Eso es lo que debería ocurrir. La pregunta es, ¿qué pasa si el gobierno venezolano se niega a esta posibilidad?
Ahí me parece que los caminos son bastante más difíciles. Probablemente se puede intentar algún tipo de trabajo en los organismos multilaterales para que presionen al gobierno venezolano, y después de eso los caminos jurídicos son más bien pocos. Ninguno de los dos países acepta la Corte Internacional de Justicia como competente en principio. Se queda uno con la duda de cuál puede ser el mecanismo internacional para poder resolver un diferendo de esta naturaleza. Yo confío, sin embargo, que Caracas recapacite, que Colombia insista en su necesidad de una respuesta formal y sobre todo de una revocatoria de este decreto, que es una medida unilateral claramente violatoria del derecho internacional. Lo ha reconocido así don Emilio Figueredo, y me parece que es la posición común de todos los internacionalistas, ¿no? Usted no encontrará ninguno, Jefferson, que diga que esta decisión del gobierno venezolano tiene algún sustento en el derecho internacional. Insisto, lo ideal sería una solución negociada. Si no hay solución negociada, estamos metidos entre un problema muy serio. Señor Nieto, yo tuve la oportunidad de leer su última columna de opinión. Usted la titulaba La puñalada chavista. Me gustaría que comentáramos un poco ese escrito que usted realizó, en el cual también deja de manifiesto que esto prácticamente es una respuesta inesperada de alguna manera que recibe el presidente Santos ante una relación amistosa que ha venido sosteniendo en los últimos años con el régimen chavista. Acuérdese, Jefferson, que Santos llamó a Chávez su nuevo mejor amigo. De ahí en adelante ha tenido unas relaciones privilegiadas con Caracas, todo en virtud del interés del presidente Santos de obtener el apoyo de Venezuela y del régimen chavista al proceso de paz en La Habana. En virtud de ese interés, aquí el presidente y la canciller se han tragado sapos muy gordos. Por ejemplo, no han dicho nada en relación con el maltrato que se viene produciendo en Venezuela a los inmigrantes colombianos, no han dicho nada de la deportación masiva de esos migrantes a Colombia, no han dicho nada de la deuda multimillonaria en dólares que tiene el gobierno de Venezuela con empresarios colombianos que fueron expropiados o que fueron por distintos mecanismos cercenados en sus derechos en la operación de esas empresas en Venezuela. No ha dicho nada de la presencia de guerrilleros colombianos en ese territorio. Ha sido sumamente suave en relación con la violación al sistema democrático y a los derechos de la oposición política en ese país. Es decir, evidentemente Santos ha tratado con guantes de seda y con un enorme cuidado a Maduro y a compañía, y en respuesta tiene esta puñalada que uno no entiende cómo ha ocurrido y cómo se le ha pasado por enfrente y sin saberlo a la Embajada de Bogotá en Caracas y a la Cancillería colombiana. En Caracas, Venezuela, señor Emilio Figueredo, ¿cuál cree usted que debe ser la posición entonces en este momento del presidente Nicolás Maduro? Como lo comentábamos anteriormente, el presidente Juan Manuel Santos en las últimas horas aseguró que está esperando la respuesta a esa nota de protesta. Esa respuesta aún no se ha dado. ¿Usted cuál cree que debe ser la respuesta que debe emitir en este momento el presidente venezolano? Yo no sé la que va a emitir, pero yo lo que digo que en la larga tradición de relaciones con Colombia que he tenido, sé que lo normal es contestar las notas y precisar las posiciones y abrir un compás para la discusión y la negociación diplomática. Lo que pasa es que depende cuáles sean los objetivos, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que gran parte de la inteligencia debe estar también de la parte colombiana, de entender que hay que tratar esto con mucha cabeza, con mucho pie frío, porque los gobiernos pasan y los países permanecen. Y nosotros seguiremos siempre vecinos y tenemos que aprender a manejar esta situación y, por supuesto, resolverla. Pero las circunstancias en este momento no son fáciles. No me resulta difícil hacer una explicación lógica a este proceso. Y a veces uno llega a pensar si no hay un deseo de crear un incidente mayor y no simplemente manejar las situaciones por las vías diplomáticas. Yo soy partidario de que se reanuden las conversaciones entre los dos países y que se aplique la síntesis necesaria para evitar un conflicto que ninguno de los venezolanos desea y me imagino que tampoco los colombianos. O sea, nosotros tenemos un destino común,
no podemos negar que tenemos más de 2.000 kilómetros de frontera y que cuando Venezuela y Colombia trabajaron juntos, yo me acuerdo en particular que yo fui el jefe de la delegación de Venezuela para la negociación del Tratado de Cooperación Amazónica y junto con Julio Londoño logramos una serie de resultados muy positivos en esa negociación. O sea que yo creo que Venezuela gana más cooperando con Colombia y Colombia gana más cooperando con Venezuela que enfrentándonos porque circunstancias puntuales pretendan llevarnos a una situación de no retorno. En el caso de la zona 1, ¿sí? Y prácticamente, bueno, con esta decisión que ha tomado o este decreto que emitió el gobierno venezolano, entendería uno que las corbetas venezolanas podrán hacer presencia en ese lugar. ¿Usted cree que en ese escenario, si la salida diplomática no funciona, estaríamos a puertas de pronto de algún tipo de confrontación militar en el largo plazo? Pienso que no, y espero que no en todo caso. Pero, por ejemplo, en el caso de la zona 1 con Guyana, después de la protesta de Guyana hubo un segundo decreto una semana después, donde reconocieron que había una delimitación pendiente. O sea que en ese caso hubo modificación del decreto. Yo creo que hay que seguir insistiendo en que la solución tiene que ser una solución política, tiene que ser una solución donde se regrese a los puntos de sensatez y, sobre todo, evitar lo que pueda encender y justificar cualquier tipo de reacción, digamos, de corte belicista. Yo no creo que el gobierno venezolano llegue hasta el punto de hacer un acto de esa naturaleza, que desde el punto de vista del derecho internacional sería ciertamente cuestionable. Permítame, voy a Bogotá, Colombia. Está con nosotros también Carlos Alberto Patiño. Es profesor de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en conflictos internacionales contemporáneos. Señor Carlos Alberto Patiño, ¿usted qué interpretación tiene del derecho internacional y también desde el análisis político de este decreto que emitió hace un mes el presidente venezolano? Bueno, mientras... ¿Nos escucha? Bueno, mientras regresamos o retomamos la comunicación con el señor Patiño, voy a regresar a Bogotá, Colombia, con Rafael Nieto Loaiza, quien también nos está acompañando. Señor Nieto, ¿qué tan lejos cree usted que estamos entonces de una confrontación militar? Hay muchos análisis y analistas en Colombia que han dicho que la situación con Venezuela sencillamente es una bomba de tiempo y en cualquier momento el régimen chavista utilizará cualquier tipo de conflicto que tenga con Colombia para quizás elevar una cortina de humo que oculte todos los problemas que enfrenta al interior de Venezuela. Ese es un riesgo real, confiemos en que no se llegue a esa situación, a ese escenario, pero creo que la respuesta de cuáles son las intenciones reales del gobierno de Maduro la vamos a tener en los próximos días. Si ocurre, como ha señalado el embajador Figueredo, una modificación del decreto, sabremos que lo que se busca no es provocar un incidente en la frontera y no es tratar de ocultar, generando algún tipo de unidad interna en Venezuela, los problemas que están ocurriendo de carácter político y de carácter económico en ese país, pero si esa modificación del decreto no se produce, es decir, si no se echan para atrás en Caracas y modifican ese decreto y se mantienen en este ejercicio de limitación unilateral, tomando en consideración además que esa delimitación se hace en la línea de la defensa militar de las aguas venezolanas, lo que ellos entienden que son aguas venezolanas, uno tendría que pensar que ese incidente es posible y que habría que tomar todas las precauciones para evitarlo, porque si es eso exactamente lo que quiere Caracas, me parece que no hay que darles gusto. Dicho esto, lo que sí no puede hacer en todo caso el gobierno colombiano es quedarse callado, tiene que insistir de manera vehemente el presidente Santos en obtener una rectificación del decreto y no un mero comunicado. Esa rectificación se tiene que producir, si no se produce tiene que seguir insistiendo en ello, eventualmente llamar a consultas al embajador y ir escalando las medidas de carácter diplomático y las que permite el derecho internacional para buscar una modificación en la conducta de Venezuela tratando de evitar un incidente militar en la frontera. Señor Emilio Figueredo, ¿usted cree que el presidente
Nicolás Maduro, dentro de sus objetivos, ¿tendrá modificar este decreto? Quizás la emisión de este decreto respondió a un error o sencillamente ya existe el interés de nuevamente generar una tensión con Colombia. Bueno, solo le puedo decir que en el decreto, en lo que se refiere a la zona atlántica, fue rectificado 5 días después. Yo no veo por qué, si hay efectivamente se eleva la discusión diplomática a su máximo nivel. Además, como dijo el distinguido invitado que tienen allá, hay muchos recursos que se usan en las relaciones internacionales para poder, digamos, conducir más temprano que tarde a una conversación directa entre las partes, porque lo peor que pudiera sucederle a Venezuela y a Colombia sería que se escalara en una especie de histeria belicista, que no lo veo del lado de Colombia y sinceramente no lo veo desde el punto de vista venezolano. La mayoría de la gente en Venezuela está preocupada de otros problemas y ese no es el punto nodal. Yo no creo que la situación sea ni remotamente parecida a la que el general Galtieri hizo en su tiempo con las Malvinas. Yo creo que hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucha serenidad y hay que tener mucha inteligencia y sobre todo este es el momento de ejercer las máximas enseñanzas de la diplomacia internacional y buscar efectivamente, insistiendo en las posiciones, cada quien tiene derecho a insistir en sus posiciones, pero en el fondo la solución siempre va a ser bilateral. No existen en el derecho internacional, por lo menos que perduren soluciones unilaterales. O sea, lo sabemos todos, cuáles son las causas que han habido y cuáles son las diferencias. Pero las diferencias son allanables siempre que se logren a través de la negociación internacional o de la asistencia eventualmente de terceros para encontrar una solución. Señor Figueredo, pues permítame, voy a leer algunas de las opiniones que llegan a esta hora de nuestros televidentes al planteamiento que les hacemos hoy el día de hoy. La pregunta, el decreto del presidente venezolano Nicolás Maduro, el que estamos analizando, el que fija una línea fronteriza en territorios marítimos que aún están en disputa con Colombia, ¿para ustedes qué es? ¿Una provocación, una distracción política o una legítima reivindicación? Vamos a leer algunas de las opiniones que nos llegan hasta ahora. Sonia, para ella dice que es distracción, provocación, abuso de poder. Preocupante la reacción del gobierno colombiano, igual que con Nicaragua. Nada de nada. Gerson Parra nos dice es una torpeza absoluta, es actuar sin reflexión, es incitar falso patriotismo y tener que finalmente corregir. Y leamos uno más, el de Carlos Andrés Caputo. Él dice fanatismo de patriotismo falso e intolerante. Si Maduro distrae con esto, también sectores políticos aquí con problemas de allá. Vamos a una primera pausa comerciales y cuando regresemos continuaremos con este análisis de este polémico decreto que el pasado 26 de mayo emitió el gobierno de Nicolás Maduro y hoy genera una fuerte tensión diplomática entre Colombia y el gobierno bolivariano. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.